cuesta mucho en este mundo con tanto ruido, con tanto Instagram, con tantas series. Muchas veces cuesta escuchar la voz de uno mismo, escuchar esa voz interna. Muchas veces hasta la apagamos o le huimos. Yo creo que es importante escucharnos, conocernos, porque ahí está mucho de la dirección. Y a veces es difícil, a veces saber bien qué es lo que quiero, quién soy en esta situación, es difícil, sobre todo para las personas más jóvenes, y es una búsqueda constante. Yo creo que no, muchas veces no, como sociedad no nos preparamos para eso. Vaya, estudie inglés, vaya, estudie, saque su título, saque el curso, pero nadie nos habla de cómo se siente, cómo te sentís, es algo que te guste, qué te motiva, qué te desmotiva, a conocernos más. Generalmente cuando nos enojamos, eso nos está diciendo algo de nosotros. ¿Por qué nos enojamos? ¿Dónde está el origen de eso? Cuando estamos felices también identificar cuál es el origen de esta alegría, de esta felicidad, porque así me voy conociendo más. Sé que me gusta, sé que no me gusta, sé que evito, sé que cultivo. Entonces, procurar ese conocimiento, porque eso es lo que y explorarlo también. Eso no cae del cielo también, hay que buscar. Pero ese entendimiento es lo que nos permite tomar mejores decisiones y que no sean simplemente, ¿y por qué estás trabajando en eso? ¿Por qué fue lo que salió? ¿Y por qué te fuiste para allá? Bueno, porque me dijeron. Sino que uno sea el dueño de tenga las riendas y dice, no, yo quiero esto en mi trayecto de vida, esto me da significado. Tal vez mucha gente es, ¿por qué por qué tuviste esa oportunidad? Bueno, porque es la que más plata me da. Y te sentís mejor, ¿no? Me siento miserable, pero me da más plata. Hace como 10 años yo te contacté por primera vez para hablar sobre el libro de las posiciones tuyo. Yo me estaba graduando en la escuela de cine acá y estaba buscando un tema para hacer mi película de grabación. Y encontré el libro, lo leí, te contacté. Y yo me acuerdo que en ese tiempo estabas viviendo en Panamá. Y muy curioso porque estabas trabajando para una multinacional en ese tiempo y me dijiste que ibas para Costa Rica a meterte en política. Y el resto es historia. Yo quería a ver si me podrías contar un poco cuál es esa historia. ¿Cómo fue que llegaste de ahí a ser presidente de la República? De ese momento, pues, bueno. ¿O No, no, podemos retomar desde mucho antes? Porque yo sé que tú tienes un no, trayecto. es un buen punto. No, en ese momento mi hijo estaba recién nacido. Y en ese momento también fue cuando Luis Guillermo Solís ganó la convención del partido y él me pidió que lo acompañara en la parte de la comunicación de la campaña y pues yo tenía esa inquietud todavía de poder, en aquel momento nunca había ganado alguien que fuera diferente al bipartidismo, entonces la idea era como hacer algo nuevo, como poder transformar cosas desde otro lugar y por eso me devolví a Costa Rica a trabajar en la campaña con Luis Guillermo, que fue una campaña pues muy dura, pero también muy bonita. Eran otros tiempos aquellos, eran tiempos donde la comunicación era más de esperanza y alegría y no era tan tóxica. Entonces era un momento bonito, o sea, lo que se daba en redes sociales era mucha participación de gente legítima, en muy buena lid, en muy buena vibra. Y bueno, fue una campaña exitosa que don Guillermo pasó a ser alguien que no era conocido al inicio, a ser alguien pues, que llegó a la presidencia de la República. Y se hizo en ese sentido, creo que, porque era la primera vez que llegaba alguien que no fuera ninguna de las opciones tradicionales después de la guerra del 48, era algo relativamente histórico. Entonces eso fue satisfactorio y bonito. Ya eso per se, abrir la posibilidad a algo diferente, fue algo que valió la pena vivir. Y yo también cuando se ganó,
Eh, pues yo lo que hice fue devolverme a Panamá con mi familia. Me volví con Claudia y con Gabriel, y no tenía necesariamente la certeza de que iba a estar en el gobierno o en la administración. Tampoco era como que yo lo veía como una condición o como algo necesario. Yo Ujú. tenía la opción de quedarme en Panamá, pero don Luis Guillermo me llamó y me invitó a ser parte de su equipo y me invitó a trabajar desde el Instituto Mixto de Ayuda Social en el IMAS. Ujú. Y eso también, eso la verdad es que es uno de los trabajos más bonitos que uno puede tener porque es una institución para ayudar a las personas que están en pobreza. Claro. Y entonces todo lo que uno haga ahí es para ayudar a alguien más. Y yo creo que y eso era un trabajo muy inspirador. Eso yo pues le di, tenía 34 años en aquel momento, Ujú. entonces te imaginarás que con toda esa energía y con todo ese deseo de hacer cosas, me metí en el IMAS y hicimos muchas cosas Ujú. positivas para ayudar a las personas en situación de pobreza y a mujeres y a otros, a niños, a la niñez, a muchos. Entonces eso fue muy satisfactorio. Eso fue como, a mí me tocó entrar a ser ministro y a la administración pública, tal vez desde una dimensión muy idealista y bonita, porque Ujú. yo lo que decidí fue cuando llegué, yo no quería como estar en la esfera política, sino quería ser. Entonces procuré hacer mi trabajo, llegarle a las personas que lo necesitaban, conseguir más fondos, hacer redes. Hicimos la estrategia Puente al Desarrollo, que es una estrategia nacional de combate a la pobreza que Ujú. estuvo vigente al menos 8 años y que lo que hacía era, en vez de darle a la gente nada más la plata, era coordinar una serie de apoyos económicos, pero de salud también, de educación, de capacitación. Era una articulación y resultó muy exitosa para apoyar a la gente, no solo con dinero, sino con capacidades y con... Ujú. Entonces, eso es de los trabajos más satisfactorios que he tenido en mi vida, ayudar a los demás y trabajar por ellos y por ellas. Pues ya después hubo cambios políticos en el gabinete y el presidente me pidió ser ministro de Trabajo. Ujú. Y, y pues yo muy disciplinado al presidente, pues yo seguí su pauta y me fui al Ministerio de Trabajo y ahí era otra dimensión completamente distinta. Ujú. Ahí ya era algo más político, más de... Al principio era como difícil porque en el IMAS estaba acostumbrado a hacer y que lo que uno hace le ayuda a algún grupo de gente muy específica en una comunidad. Y el Ministerio de Trabajo tenía otras dimensiones más políticas, más de negociaciones y del el tema, ya sea con sindicatos o tema con los empresarios, aumentos salariales, huelgas, todo ese tipo de cosas. Entonces, fue muy diferente, fue un cambio muy radical, pero también yo creo que me ayudó mucho pues a conocer todavía otra dimensión de la política, de la administración pública. Entonces, pues ese fue el camino que fui haciendo después de que me fui de Panamá. ¿En qué momento pensaste como me voy a lanzar de presidente? ¿Hubo como un momento en el que te sentiste ya como confiado, como decir, lo quiero hacer? ¿O se presentó la oportunidad? ¿O lo pensaste en algún momento en tu vida? No, yo, Felipe, la verdad es que no, como tal, no era una meta personal mía, como algo que yo tenía que hacer en cheque en mi lista de Ujú. cosas de hacer en la vida. Yo creo que fue más, tiene que ver mucho con el año 2016. En el año 2016 pasan unas cosas en el mundo y en Costa Rica, como la elección de Donald Trump en Estados Ujú. Unidos y también el Brexit, donde el Reino Unido de una manera inesperada salió de la Unión Europea, Claro. y ya empezábamos a ver lo que hoy conocemos como esta ola de populismo Ujú. que está alrededor del mundo democrático. Y en aquel momento se empezó a ver, y en aquel momento también uno veía en Costa Rica algunos rasgos, uno veía Ujú. que algunas figuras muy antisistema eran las que eran las principales en las encuestas. Ujú. Y de nuestro partido no, nadie había mostrado voluntad de Ujú. asumir la candidatura después de don Luis Guillermo. Ujú. Eh, y yo pues empecé a ver esa situación y
veía que por un lado había un gran riesgo, un riesgo enorme, Claro. y por otro lado nosotros no estábamos presentando opciones, aunque éramos gobierno. Nadie de nuestro partido estaba diciendo, bueno, yo voy a asumir esto. Entonces empezó a ser una situación muy incómoda. Yo ya para entonces tenía 36, pero me empecé a sentir muy incómodo porque sentía que había un riesgo grande y que no estábamos haciendo nada. Y me empezó a generar molestia, pero también yo empecé a generar una reflexión de que, o sea, primero estaba muy molesto. Yo decía, ¿cómo es posible que si hemos estado ya para entonces 16 años como partido tratando de hacer cosas por Costa Rica, que estamos en el gobierno, que estamos buscando hacer las cosas bien y por el país, y ahora que se presenta un reto importante contra el populismo, no vamos a presentarnos? Entonces, para mí la conclusión fue o hago algo o me quedo callado porque, porque era muy, muy incómoda esa situación. Yo creo que, pues no sé, me llamaba al sentido de la responsabilidad. Entonces fue ahí cuando yo dije, bueno, o yo hago algo o simplemente deje lo que edito, ya. Deje. Pero tenía mucha motivación, sentí que eso era un riesgo grande, además porque yo sabía que la situación de las finanzas del país era muy delicada, que había mucho en juego. Después incluso los derechos humanos estuvieron en juego, el matrimonio igualitario, los derechos de las mujeres, la Corte eh, en Costa Rica, Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues sí se convirtió en una cosa importante, pero fue más ese sentido de responsabilidad en ese momento que fue lo que me empezó a generar esa reflexión. Yo me imagino pues debe ser como, no sé si como algunos futbolistas que les ha tocado jugar, pero por esas cosas de las vidas, tal vez algún momento le toca dirigir y entonces eso creo que fue mi caso. O en el mundo tuyo es como alguien que está asociado a la producción y que sabe o de producción o de fotografía o de guión, pero en algún momento determinado las circunstancias hacen que tenga que dirigir Claro. y se asume, y uno asume el rol porque es necesario cumplir con esa tarea. Yo recuerdo que, bueno, las elecciones fueron súper talladas. Recuerdo que hubo que ir a segunda ronda y ahí ganaste, bueno, por una supermayoría. Pues yo nunca había visto un apoyo tan grande de figuras públicas a un presidente. Yo creo que no éramos favoritos en aquella elección, pero sí hubo creo que una polarización importante por Claro. varios temas, pero principalmente por el tema del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Y yo creo que eso como que generó primero hubo un momento como una polarización, pero creo que también hubo una reacción de que si bien ese tema nos dividía como país, no teníamos que dividirnos. Creo que eso fue un Claro. poco lo que, lo que generó aquel apoyo, y creo que había preocupación por una opción que pudiera ser más extrema. Y así lo entendí yo no lo entendí nunca como necesariamente como que era apoyo a mí directamente, como tanto apoyo a lo que usted tiene que cuidar, en mi caso, al Claro. país que usted tiene que cuidar. Y de hecho mis 4 años, yo los veo mucho como un ejercicio constante de cuidar al país, fuera por la situación económica, fuera por la pandemia. Yo lo vi mucho como un ejercicio de cuidar al país y como un ejercicio también de preparar espacio para las futuras generaciones, fuera en temas de cambio climático, fuera en temas de pensiones, fuera en temas de que hubiese presupuesto al futuro. O sea, siempre fue como cuidar al país y cuidar que hubiese futuro. El país es cada vez un país más diverso. Eso hay que... antes yo creo que bastaba con 2 partidos para poder representar a una mayoría del país. Ahora creo que somos un país mucho más diverso y desgraciadamente yo creo que somos un país que está dividido en temas entre lo rural y lo urbano, entre las costas y la parte central, con diferentes condiciones. Y yo creo que también lo estamos manifestando en diferentes niveles. Estamos siendo un país, bueno, lo vemos en la violencia, lo vemos en otras cosas. Yo creo que necesitamos más que separarnos y que polarizarnos, necesitamos más bien acercarnos, buscar soluciones comunes. Yo creo que necesitamos
llamarían un nuevo gran pacto social en que seamos más solidarios. Yo creo que hay mucha desigualdad y hay muchas cosas que son injustas y yo creo que el sistema tiene que volcarse más claramente a resolver esas cosas. Y creo que es un volver a ayudarnos más y estar más cerca, más juntos. Yo veo eso en el país. Yo siento también que estamos, sí, está un poco dividida la cosa y eso nunca es bueno No. cuando existe tanta división. ¿Tú crees que a nivel humano es más que todo como empezar a cambiar un poco la mentalidad de uno mismo para salir adelante? Yo creo que el primer paso, hay gente que dice que lo que uno haga como individuo no va a tener mucho impacto y va a pasar desapercibido. Mm, Yo creo que sí hacemos una diferencia como personas cuando decidimos lo positivo, cuando decidimos lo solidario, cuando yo creo que contagiamos al entorno y no multiplicamos la mala vibra, sino que más bien sí. construimos sobre lo positivo. Sí, eso importa. Eh, yo creo que una de esas opciones es eso, pues, es esa lucha constante de ir a lo positivo, ir a lo que nos une, porque eso es lo que nos puede sacar. La opción inversa, la que siempre opta por la confrontación, casi que su versión extrema es eliminar al otro. Y eso es cuando nosotros tenemos que saber que para ir adelante tenemos que ir juntas y juntos en lo diferente que somos. Habrá gente, no sé, hay gente que es muy creyente de una religión, hay gente que es muy creyente de otra, hay personas que no tienen credo, hay personas de muchos orígenes, de muchas regiones, tenemos una población indígena muy importante, tenemos una Claro. desigualdad muy grande entre hombres y mujeres. En la medida de que nosotros más bien, pero nos reconozcamos todos como en una hermandad superior, yo creo que podemos construir cosas más positivas. Uno es el que tiene que poner esa pauta, decidir esa pauta y yo espero que el péndulo se mueva en nuestro país hacia eso, hacia algo positivo y hacia algo bueno. Tienes una clara intención de que la mujer tiene un rol muy importante en nosotros. ¿Cómo ves eso ahorita en el mundo actual? ¿Cómo lo has visto inclusive aquí en Europa, en Alemania? Bueno, yo creo que pues una de las tareas pendientes de la humanidad es lograr una igualdad real entre Mm, hombres y mujeres. Y en la medida de que no haya una igualdad entre hombres y mujeres como humanidad y sociedad, siempre vamos a estar, no sé si incompletos, pero no plenamente desarrollados. mm, Yo creo que tenemos que entender eso, que históricamente ha habido una desigualdad y que las mujeres, por ejemplo, no se les reconoce económicamente igual su trabajo o incluso en sociedades, en todas las sociedades del mundo, se les responde con violencia o con mm, agresión o con violación a sus derechos. Y eso es una transformación importante que se debe hacer. Yo no concibo que un país logre estar bien si no tiene el componente de la igualdad real entre los hombres y las mujeres. Entonces, creo que había muchas tareas, hay todavía muchas tareas, pero sí dimos mensajes concretos como constituyendo un gabinete paritario de mitad mujeres y mitad hombres mm, para hacerlo por igual, como dar las luchas que mencionas contra el acoso callejero, muchas iniciativas de diputadas nuestras, pero que buscaban eso, que se diese a respetar a la mujer y que la autoridad respaldara eso, que no quedara impune que se le acosara en la calle, tanto verbalmente o físicamente, sino que hubiese consecuencias mm, quienes tenían ese tipo de comportamiento. Con la norma técnica similar, era ley de la República desde 1971, si no me equivoco, pero nunca se había implementado la parte técnica de ese cumplimiento de derecho. En caso de mm, que una mujer durante el embarazo tenga riesgo de su propia vida por ese embarazo, pues no había mecanismo para que pudiera abortar y proteger su vida, de salvar, ujú, si estaba en riesgo. Entonces eso se hizo cumplir y era mucho porque pues había preocupaciones y prejuicios de mucho orden, pero esto se hacía para cumplir una ley y para proteger a las mujeres. Creo que también lo que se hace es en función de una política de protección de los derechos humanos. ujú, Y yo creo que
No, últimamente se discute mucho los temas de derechos humanos como si fuera una ideología o una imposición. Los derechos humanos nacen como concretamente ya después de la Segunda Guerra Mundial como una forma de proteger a todas las personas en el orbe, a proteger su vida, su dignidad, sus creencias. Es una forma de que cuando protegemos los derechos humanos de una persona, los protegemos de todos. Mm, No es imponer a nadie, pero es también dejar a la gente que pueda hacer, sin que tampoco le imponga a nadie sus creencias. mm, Entonces era muy basado en una visión de protección de derechos humanos, de no discriminación a nadie. mm. No se puede discriminar a nadie por su género, por su preferencia sexual, no se puede discriminar a nadie bueno, desde su religión, en fin. Es creer en esa sociedad donde podemos coexistir todos. Y ese fue mucho el intento. Creo que también, sí, ciertamente hubo mucha contradicción en esto, pero Mm. creo en una sociedad de respeto y en la que se dignifica a todas las personas y que podemos estar en desacuerdo, pero también hacerlo de manera respetuosa. Sí. Entonces, mucho era en esa dirección lo que tratamos de llevar adelante. ¿Cómo hacías para manejar ese miedo o la presión de lo que podían decir la oposición? Porque son temas bien candentes, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario. Y te lo pregunto a nivel personal, ¿cómo haces tú en tu vida personal y cómo hacías en tu vida como político para sobrepasar esos miedos y lograr lo que querías? Esos eran campos en los que uno actuaba por convicción. Entonces, digamos que ahí tal vez no era tal vez miedo lo que uno sentía, Mm, uno actuaba con el respaldo de esa convicción de que es lo correcto, lo que se está haciendo. mm, Entonces, creo que la mayor preocupación o los miedos, otros venían más bien de campos donde había elementos de variables que uno no dominaba. Por ejemplo, en la pandemia. mm, Entonces, uno tomaba decisiones, uno trataba de proteger lo mejor posible a la gente, pero había muchos factores que eran ajenos a uno. mm, Entonces ahí sí generaba, por ejemplo, cuándo iba a poder estar disponible la vacuna. Eso era algo mm, completamente ajeno a nosotros. claro. Aunque hicimos todo lo posible para ser uno de los primeros del mundo, como lo fuimos, en recibir vacunas. Mm, Entonces actuábamos en lo que estaba en nuestras manos y otras cosas pues no están en manos de una y eso generan un poco más de ansiedad. Pero yo creo que también es el, ese sentimiento de preocupación por el país es lo fortalece a uno también a actuar, mm, a tomar las decisiones que se necesitan. Sí, ciertamente en momentos donde no es unánime necesariamente lo que se, lo que uno adopta, y esos son también de las decisiones difíciles, cuando no es claro la opción A o la opción B, sino que uno tiene que escoger entre dos opciones que son muy difíciles. Eh, pero yo creo que siempre hacerlo poniendo primero el interés del país y hacerlo con el amor para el país, eso ayuda a guiarlo a uno en qué dirección debe ir. mm. ¿Cuál fue el momento durante tu mandato en el que sentiste, uff, es lo peor que estoy pasando, que tengo que tomar una decisión muy difícil para el país, que puede ir muy mal o puede salir muy bien? Bueno, eso pasa con bastante frecuencia. Hay muchos momentos en donde uno tiene disyuntivas y tiene que decidir. Yo creo que las más complejas estuvieron relacionadas con el tiempo cuando el país estaba cerca de quedar sin recursos para pagar salarios y pensiones, poco antes de que se aprobara la propuesta del plan fiscal. Ahí, pues sí, porque uno sentía que ya eso era muy difícil, sentíamos que podíamos sí, caer en impago y la Mm, consecuencia iba a ser muy dolorosa para el país porque eso desencadena desempleo, desencadena pobreza, inflación. mm, Eso generó mucha inquietud. Dichosamente logramos que no llegara a esa situación, aunque ujú, yo sé que fue un proceso difícil. Y también similar en la pandemia, cuando ya ha pasado bastante tiempo, cuando hay mucha gente que ha perdido su empleo y
Claro, muchas personas claro, en esa situación de desesperación le piden a uno que abra, que baje las Mm, medidas. Por un lado, uno tiene a las personas con familiares en los hospitales o las personas vulnerables ahí pidiendo que no se abra, los doctores pidiendo que no se abran porque están exhaustos mm, y se están agotando las camas. Eh, e incluso, yo recuerdo que había sectores muy golpeados como el turismo que nos pedían mm, que abriéramos, pero en mm. todo caso, Recuerdo. si uno abría, pues nadie iba a venir porque todo lo demás estaba cerrado, el mundo estaba cerrado. Pero entonces había que lidiar con aquella situación compleja. Yo sé que hay mucha gente en el país que resiente y que casi que personalmente dice que nosotros fuimos los que les destruimos sus empleos o sus cosas. Yo creo que nunca hubo, jamás Mm, hubo una pandemia. claro. Pero también yo en eso veo el otro lado, que es que se logró que mucha gente, o sea, se salvaron muchas vidas, mucha gente no murió más por lo que se hizo en aquel tiempo. Mm, Entonces, pues yo creo que eso también, eso a mí me permite hacer un balance positivo mm, de lo que se hizo para proteger al país. mm. ¿Cómo lidiabas personalmente con todas esas decisiones? Yo lo que hacía, estaba muy consciente, digamos, de esos momentos cuando me tocaba a mí decidir, porque a la larga no es como que nadie decide por uno al final. Al Mm, final, la última palabra, o cuando hay que tomar una decisión, al que lo vuelven a ver es a uno, ¿no? Uno no delega, eso es porque es la responsabilidad. Entonces, generalmente cuando tenía esas decisiones, yo me tomaba algunos minutos para mí, para estar conmigo mismo, eh, siempre para tomar la decisión consciente, no fuera por rabia, así, de esas decisiones que uno toma por mm, impulso, ¿no? Porque eso nunca es lo mejor. claro. Y siempre hacía la misma serie de preguntas, siempre frente a esas posiciones me preguntaba qué es lo mejor para Costa Rica. Y bajo esa luz trataba de analizar las opciones. Y cuando era variado, o sea, no era tan claro, siempre preguntaba qué es lo mejor para Costa Rica, empezando por los más vulnerables, empezando por si uno tuviera que empezar a proteger los que menos se pueden proteger. Mm, Entonces, eso era como la guía para, para tamizar las decisiones, sobre todo las más difíciles. mm, Y yo creo que eso es bueno porque es una dirección ética de cómo actuar, a mi entender de qué es lo mejor de proteger al país, pero mm, creo que todos tenemos nuestro entender en eso. Siempre ese fue digamos, mi ritual confrontado con los temas en verdad difíciles. mm. ¿Cuál ves tú que son los temas más que están afectando más a la sociedad en este momento? Y no me refiero solo en términos de Costa Rica, sino en general, porque creo que estamos viviendo lo mismo en todos los países. Bueno, yo creo que las democracias están bajo muchísima presión. Creo que lo que ha pasado es que la democracia liberal tradicional, o que está en una economía de mercado, está en un punto donde no está cumpliendo con esa noción de progreso. Es decir, siempre en la democracia se ha vivido que cada generación va a estar mejor que la anterior. Ujú, Es como el sueño de la democracia y es el progreso. Estamos en un punto donde esa promesa de la democracia no se está traduciendo en muchos casos. mm, Los que están bien pueden seguir estando bien, pero los que están queriendo progresar no necesariamente están viendo esas ambiciones concretadas. Y eso está pasando en muchos países del mundo, en Europa. Eso está generando división. Las redes sociales creo que son una manifestación de ello, mm, donde hay polarización del debate y también porque los propios mecanismos de lo que llaman engagement de las plataformas, pues ven que lo que genera más tránsito a veces es el conflicto. mm, Y entonces también se exacerba mucho el conflicto. mm, Entonces están prevaleciendo en el debate público las opiniones más radicales. Acá en Alemania se ve con el partido AfD mm, que está ganando terreno, pero lo ha hecho en Italia también, gobierna la mm, extrema derecha. Está en una elección en España igual, donde los extremos se están confrontando. Entonces creo que eso lleva y no nos está llevando necesariamente a mm, debates por soluciones conjuntas. Si te fijas,
Nadie está hablando de generar consensos o acuerdos amplios, donde, aunque no todos pensemos exactamente igual, nos pongamos de acuerdo en una plataforma común. Estamos en el escenario completamente opuesto. Como diríamos en buen tico, es una voladera de catos, pero de ahí no pasa Sí. de eso. Y eso, entonces yo creo que estamos en situaciones muy tensas en nuestras sociedades. Yo creo que debemos volcar muchísimo más la acción pública al beneficio de mayor cantidad de personas, y es que también, ya sea porque teníamos poco margen económico, como nos pasó en Costa Rica, o porque tenemos mucha burocracia que atrasa los procesos, estamos perdiendo esa capacidad de responderle a la gente que más lo necesita. Y yo creo que eso es lo que más nos surge. Ojalá que tengamos un acuerdo grande de cómo ayudarle a la gente que más lo necesita, y en campos como la educación, que es tan trascendental y que se ha visto tan golpeada, pero muchos otros. Hay que lograr ese nuevo pacto social, porque sí, la democracia está en uno de sus momentos más complicados de los últimos, no sé, creo que probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Este es uno de los momentos más difíciles de, para las democracias. Entonces, pues sí, es un momento de llamado de atención, y ojalá de involucrarnos de manera positiva a los debates. Yo veo que tú hablas mucho también sobre los temas que nos están afectando, obesidad, salud mental, etcétera. ¿Qué tan importante lo es para ti este campo de la salud pública, del trabajo personal que cada persona tiene que hacer para sí mismo? Igual que en nuestra vida, lo que comemos nos alimenta el cuerpo, es igual, similar con los pensamientos. El tipo de pensamientos que llevamos a nuestra cabeza es lo que alimenta. Si llenamos nuestra cabeza de pensamientos negativos, con rencor, con revancha, con saña, pues poco a poco nos podemos ir convirtiendo en eso. Si llenamos nuestro organismo de pensamientos positivos, de buena voluntad, de deseos de trabajo, también nos vamos a convertir en eso. Pero nosotros sí somos dueños de nuestros pensamientos. Nadie más. Uno es dueño de qué enfoca su mente. Y hay veces que uno se va, como dirían, en un ride de cosas negativas, y uno siente que se está llenando y llenando. Claro. Uno mismo tiene que tener la capacidad de decir, basta, alto, ¿no? Yo decido pensar, decido escoger lo optimista. Es muy parecido con la discusión del cambio climático. Cuando uno ve tanta información y todo eso, ya incluso diagnostican la ansiedad climática de gente que se Claro. estresa por toda la situación, y lo vemos con las olas de calor, lo vemos con las inundaciones. Bueno, frente a eso, uno también puede optar por actuar, por pensar en lo positivo, por cómo puede transformar las cosas. Uno sí puede ser dueño de lo que coloca en su cabeza y desde dónde decide aproximarse a la realidad. Yo creo que eso es importante también como calidad de vida. Algunas personas también le llaman espiritualidad, y yo creo que eso es positivo. Cada quien tiene que encontrar cuál es su anclaje para abordar la vida de mejor forma. ¿Eres tú una persona espiritual? Sí, yo soy una persona espiritual. No me considero en eso una persona religiosa, pero soy una persona espiritual, y también vivo a partir de una serie de valores de lo que creo que es lo mejor, y los valores que considero que son más los altos valores para los cuales vivir, como el respeto a los demás, el amor, la solidaridad, la honestidad. Creo que se puede tener un compás ético y moral para actuar en el mundo, y también eso le trae a uno cierto sentido de paz y de satisfacción. ¿Cómo crees tú que el gobierno o las entidades o los políticos podrían empoderar más a la gente en este rumbo, a cambiar esa mentalidad? La gente en muchas dimensiones de la vida dice hacia dónde tenemos que ir. Muchas veces el político en campaña lo que hacemos es recoger la inquietud de la gente e ir al gobierno, pero muchas veces la gente es la que mejor puede guiarlo a uno hacia cuáles son sus anhelos y aspiraciones. Y muchas veces es la misma gente en la comunidad la que puede resolver. Lo que necesita es un empujón.
pero sí necesitamos fortalecer ese tejido social. Muchas veces, ya con el crecimiento de ciudades y los nuevos barrios, ni siquiera a veces conocemos a nuestros vecinos o no estamos ni organizados hasta que a alguien se le meten a robar o hasta que pasa algo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que ese sentido más de comunidad local, inmediata, es algo que podemos reactivar y puede hacer mucho cambio. Y que la gente se empodere de su propio entorno, que se haga dueña de su propio entorno. Eso le hace muy bien al entorno mismo. Claro. Para ti, ¿qué es el éxito? ¿Qué significa encontrar el éxito? Para mí el éxito es estar bien uno con uno mismo, estar como uno en su piel y contento. Yo creo que nos venden una versión del éxito que está asociado con cosas, cosas materiales, con plata, o incluso con reconocimiento de los otros, o cosas así. Pero yo creo que lo mejor, el primer éxito que uno tiene que velar es por el sentirse uno bien con uno mismo, porque uno puede después tener casas, o carros, o plata, o reconocimiento, pero si uno está mal con uno mismo, eso no es éxito. Yo creo que entonces es estar bien con uno mismo en el nivel de satisfacción o incluso en lo que uno está luchando por alcanzar. Pero creo que esa es la primer barra que uno tiene que colocar. Yo creo que muchas veces las colocamos hacia afuera. Entonces ponemos ese poder en la opinión de otros, o ponemos ese poder en la plata, o ponemos ese poder en las cosas. Entonces literalmente lo estamos sacando de nosotros y poniendo en otro lado. Yo creo que lo primero, y eso cuesta tanto, Felipe, que es escucharse uno mismo, preguntarse qué es en qué quiero usar esta fuerza que se me ha dado traducida en vida y para qué, y con qué me siento bien, y también creo que eso se vincula también con esa brújula moral. Uno quiere hacer cosas que están de acuerdo con sus convicciones, y eso a uno también le ayuda a construir esa tranquilidad. Creo que también es llenarnos, siento que eso falta tanto en nuestro mundo. Si hubiese más amor o fuéramos más deliberados con amar, muchas de las cosas que vemos no deberían pasar tanto. Si uno tuviera más amor con el prójimo, uno dice, mire, ya, no voy a ponerle ese comentario tan grosero, o claro, mire, no voy a decirle esa grosería en la clase o en la calle. Si uno pensara, ¿esto tiene amor o no tiene amor? ¿Esto es un acto de amor o no? Yo creo que eso, o al contrario, si uno dice, si esta persona está en necesidad, ¿cuál es el acto de amor que yo puedo hacer con esta persona? Entonces yo creo que eso nos ubica de distintos lugares, y eso también nos ayuda en materia del perdón, de perdonarnos cuando nos equivocamos, perdonar a los otros. Creo que vivimos a veces hasta muy tensos, es como que salimos y pitos y vamos tarde y presa y el trabajo y el estrés, y entonces basta que alguien se arrime, que primera persona, y nos descargamos con ella. Yo creo que hay que repensar ese paradigma. Somos un país, Costa Rica, de paz, pero yo creo que tenemos que profundizar eso. No solo no tener ejército es paz, o sea, también tenemos que practicarla todos los días. No solo la ausencia de armas, es que mis intenciones pueden ser un cuchillo, mi lengua puede ser un cuchillo, pero también puede ser una caricia, puede ser un consuelo, puede apoyar a alguien. Entonces creo que son cosas que vale la pena tener presente y en las cuales ser ejemplo. Hay que buscar contagiar ese espíritu positivo. Carlos, si pones el lado político tuyo al lado y te quitas como político, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas ahora? Como persona, no como político, ni como expresidente, sino a nivel personal tuyo. Bueno, lo que más me genera ilusión es ver a mi hijo crecer, estar con mi hijo. Yo creo que esto es el poder estar más tiempo con él ahora es algo de lo que más disfruto.
Entonces esa es una de mis ilusiones, ver a mi hijo crecer. Otra es cómo desde mi trabajo ahora puedo incidir positivamente en causas como las de la transición energética justa y limpia en América Latina, que estamos tan rezagados con respecto al mundo, o en cómo apoyar en todos los temas de lucha contra el cambio climático. Entonces, ahí desde diferentes trincheras, sea dando clases o capacitando personas o con mi opinión, pues espero contribuir con mi granito de arena, pero mis ilusiones más grandes están en eso, en mi hijo y en cómo puedo aportar positivamente desde donde estoy. Ujú. En base a tu experiencia personal, en base a lo que has logrado, en base a todo lo que has pasado, por el cole, por la banda de rock, por las fiestas de San Pedro, por... Pues me imagino, estoy haciendo teorías en base a mí mismo, ¿no? Pero de cierta forma, vos has logrado algo muy grande, has creado un gran impacto, has creado cosas muy positivas en temas sociales, en tema de aborto, en tema de igualdad de hombre y la mujer. Y en base a eso, ¿cuál sería tu consejo para alguien, para la gente joven que está sin un rumbo, que está saliendo del colegio, que están buscando descubrir qué es el camino de ellos en la vida? Pues es complejo dar consejo. El consejo, el consejo es como un regalo. Uno lo pone ahí y se lo dan a uno y uno lo toma si quiere o no. Yo creo que lo primero es, cuesta mucho en este mundo con tanto ruido, con tanto Instagram, con tantas series. Muchas veces cuesta escuchar la voz de uno mismo, escuchar esa voz interna. Muchas veces hasta la apagamos o le huimos. Yo creo que es importante escucharnos, conocernos, porque ahí está mucho de la dirección. Y a veces es difícil, a veces saber bien qué es lo que quiero, quién soy en esta situación, es difícil, sobre todo para las personas más jóvenes, y es una búsqueda constante. Yo creo que no, muchas veces no, como sociedad no nos preparamos para eso. Vaya, estudie inglés, vaya, estudie, saque su título, saque el curso, pero nadie nos habla de cómo se siente, cómo te sentís, es algo que te guste, qué te motiva, qué te desmotiva, a conocernos más. Generalmente cuando nos enojamos, eso nos está diciendo algo de nosotros. ¿Por qué nos enojamos? ¿Dónde está el origen de eso? Cuando estamos felices, también identificar cuál es el origen de esta alegría, de esta felicidad, porque así me voy conociendo más. Sé que me gusta, sé que no me gusta, sé que evito, sé que cultivo. Entonces, procurar ese conocimiento, porque eso es lo que y explorarlo también. Eso no cae del cielo también, hay que buscar. Pero ese entendimiento es lo que nos permite tomar mejores decisiones y que no sean simplemente, ¿y por qué estás trabajando en eso? ¿Por qué fue lo que salió? ¿Y por qué te fuiste para allá? Bueno, porque me dijeron. Sino que uno sea el dueño tenga las riendas y dice, no, yo quiero esto en mi trayecto de vida, esto me da significado. Eh, Tal vez mucha gente es, ¿por qué por qué tuviste esa oportunidad? Bueno, porque es la que más plata me da y te sentís mejor, ¿no? Me siento miserable, pero me da más plata. Creo que eso no es un proceso finito. Yo creo que todos nos estamos escuchando a nosotros mismos permanentemente, conociéndonos, también sabemos cómo evolucionamos. Aquello que nos gustaba hace un tiempo ya ahora es distinto, ahora nos gusta otra cosa. Entonces es bueno estarnos escuchando y siendo deliberados, que no sea la casualidad la que nos lleve en la vida, sino nosotros mismos empoderados de nuestro propio rumbo. Yo creo que, y ahí, ojalá siempre positivo, con amor, con las demás personas, eso yo creo que lo guía a uno de una forma un poco mejor. No significa que a veces uno se sienta más mal, que a veces uno se sienta muy bien, pero estar muy consciente de lo que le está diciendo a uno su mente y su cuerpo. Yo practico mucha meditación y me siento entonces a hablar conmigo mismo. ¿Cómo practicas tú el escucharte a ti mismo?
A mí lo que hago últimamente más es caminar. Entonces, cuando estoy caminando, también tiene toda una cuestión. Dicen que cuando uno está caminando, el cerebro está en otra disposición y le permite a uno. Entonces, caminar me permite ir reflexionando, me permite ir pensando cosas, sintiendo. Hay veces que también es bueno simplemente detenerse, respirar, darse, darse un regalo de unas respiraciones. Y yo creo que aquí más de uno va a decir, ya se pusieron pachamama y esotérico, pero, pero esas cosas son buenas. Sí, Eso, una respiración profunda, regalarse eso, estiramientos también. Hay veces que uno tiene está mal, en mala posición, contracturado. Todas esas cosas también es una forma de uno quererse uno mismo. Hay que chinearse uno mismo claro. también, a ver, de vez en cuando. Hay que tratarse bien. Mm, Eh, entonces, caminando es donde más reflexiono. mm. Carlos, yo te agradezco montones tu tiempo. Realmente la he pasado muy bien conversando contigo. Yo también, No quería hablar mucho política, quería hablar más sobre vos y yo creo que me ha quedado muy, muy claro el tipo de persona que sos y todos los logros, los veo por qué, ¿no? Entonces yo te agradezco montones realmente por el tiempo que has dedicado para esta conversación. no, hombre, es Te un agradezco placer, montones. Felipe. Me da un verdadero gusto hablar con vos. Pura vida. Te agradezco montones. Pura vida.